les da pena decir que están en una familia reconstituida. Acá la figura de la madrastra no viene a reemplazar. ¿Tú por qué le hablas si él no es tu hijo? Yo evitaba la incomodidad de decir, es mi hijastro. Abrimos una conversación incómoda pero necesaria. Confesiones de una madrastra. Soy Adriana Bocanegra, abogada de familia, y estoy feliz en este nuevo espacio que hemos creado para conversaciones incómodas, sin tapujos, con una invitada muy especial, Angie Castro, psicóloga clínica. Adriana, gracias por invitarme. ¿Sabes? Es un tema que llegan consultando mucho, llegan preguntando y que aún se emiten bastante juicios, el que empiezan a señalar como el problema. Qué maravilloso que lo hablemos hoy acá. Bueno, Angie, yo siempre he querido saber por qué la gente invisibiliza tanto el tema de la madrastra y del padrastro. Les da pena decir que están en una familia reconstituida. Yo quiero que tú me digas desde tu disciplina por qué crees tú o consideras que es como un tabú hablar de estos temas. Como sociedad se habla mucho desde el juicio en lugar de la comprensión. Vamos emitiendo conceptos, juicios a las personas que decidieron reconstituir su familia. Es muy importante empezar a visibilizar esas nuevas dinámicas familiares. Creo que es una conversación que nos debemos hoy en día las familias, porque lo que las personas no saben es que la familia tradicional evolucionó y hoy en día el 35% de nuestra sociedad en Latinoamérica son familias reconstituidas, que las familias reconstituidas son los nuevos hogares que se vienen a conformar por los cónyuges con hijos de anteriores relaciones. Es una complejidad. Si normalmente es un poco complicado hacer familia, imagínate cuando nosotros ya empezamos una historia con historias anteriores, y cuando ya vine a conformar mi hogar, pues tuve el privilegio de ser madrastra y no encontré un manual. Si normalmente, Angie, es difícil porque nadie nos enseña a ser madres, imagínate ahora madrastras, menos. Y este espacio siempre había querido tener la oportunidad de aperturarlo, porque yo pienso, Angie, que no todas las personas, o acá en Colombia, o los latinoamericanos, no tenemos la cultura del psicólogo, y por eso yo siempre he dicho que abrir esos espacios sobre hablar de estos temas, de familias reconstituidas, sobre la experiencia como madrastra, como padrastro, como estos hijos que vienen a entrar en esas nuevas dinámicas familiares, y también de los roles de los padres biológicos, porque también eso es un reto para los padres biológicos, saber que en ese nuevo hogar que su expareja entra a conformar, pues vienen a estar sus hijos. Entonces yo por eso quise, o siempre he querido tener acá que nos acompañe a una profesional disciplinar en el área de la psicología, y específicamente en psicología clínica, que nos puede hablar también desde su experiencia, desde mi experiencia, pero en casos reales, que realmente aportan a la sociedad para que estas nuevas familias reconstituidas se sientan acompañadas, sientan que hay una guía, un mapa, que es lo que yo no encontré. Yo hace más de 12 años empecé con esta dinámica familiar y no encontré un mapa, una ruta, y por eso empecé a escribir mi libro, que pues hoy en día ya es un manual donde trazo más bien como una simple guía o una ruta para, desde los valores o la simpleza de los valores del ser humano y desde la familia, poder, digamos, transformar o abordar esos temas, esas narrativas o empezar a construir historia dentro de esas familias. Entonces yo sí quiero que por favor, Angie, nos cuentes
¿Cómo ha sido tu experiencia cuando llegan a consulta esas personas y te preguntan qué rol debo ocupar yo como madrastra en esta nueva dinámica familiar? Es una gran pregunta. Creo que además hay un inconveniente muy puntual. Ahorita que te escuchaba hablar de por qué si es un tema que está tan presente en esta cultura colombiana, porque es algo que casi no se habla, y es que hay una invisibilización emocional, y el que se atreve a hablarlo corre el riesgo o tiene el temor a ser juzgado, o a que si lo habla va a ser señalado como el problema. Y en medio de creer que esto va a ser un problema, pues difícilmente va a encontrar la respuesta y qué rol voy a desempeñar aquí. Porque no solamente hablamos del rol de la madrastra, hablemos del rol que ocupan los hijos, del rol que ocupa el padre y del rol que nunca se le debe quitar a la madre o al padre biológico. En torno a eso, no es a quién le quito el rol, sino qué pasos estoy dispuesto a dar a eso que es importante para mí. ¿Qué es lo que más llegan buscando estas madrastras o estos padrastros? Te dicen, mira, tengo esta complejidad. Lo que más se encuentra en consulta es la complejidad en torno a establecimiento de límites, de qué manera establecer algunos roles y la dificultad que surge de ahí, de qué límites puedo establecer, qué rol puedo adoptar, pues es propio de un proceso de adaptación. Qué maravilloso es hablarlo acá, porque no solamente es el proceso de adaptación, sino esos recursos emocionales y cognitivos que van a permitir, ¿no?, pues que este proceso se dé. Levantar la mano y pedir ayuda es lo que realmente es valioso e importante. Reconocer, eso Sí. está difícil, está siendo difícil para mí. Dar esa luz o esa guía a estas familias que realmente necesitan como decir, mira, estoy atravesando esta circunstancia, ¿cómo crees? O que encuentren dentro de nuestro acompañamiento, dentro de nuestras charlas, como esas primeras guías o rutas que les diga, bueno, sí, voy a ir a pedir la ayuda más exacta con una psicóloga. Porque yo te quiero, por ejemplo, preguntar hoy, una de las cosas que me parece que más cuesta, ¿sí?, o lo que más asusta o lo que más enfrenta todos estos roles, entendiéndose dentro del padrastro o la madrastra. El primer bache, que creo que es con el que empieza estas familias reconstituidas, son cómo ejerzo autoridad con un hijo que no es mío. Autoridad, roles, límites, todo es en torno a una conversación de lo difícil que puede ser. Debo tomar decisiones, debo comunicar cosas, pero ¿cuál es la mejor forma en la cual yo puedo hacerlo? Los padres o las madrastras a veces se movilizan mucho desde el temor y se van a ese extremo de complacencia, a veces no establecer límites por miedo a romper ese vínculo, esa cercanía que hay con el hijo. Y está ese otro extremo de mejor no digo nada, mejor no hago nada, por evitar también. Por eso es tan importante que a nivel de autoridad siempre se establezca una dinámica relacional y que esos acuerdos se generen mutuos. Angie, yo, por ejemplo, quiero, digamos, ahí decirte a ti cómo lo abordé yo, desde la confianza que yo utilicé primero para tratar de, más que de ganarme, es abrirles espacio de amor y confianza con ese nuevo hijo que llega a integrar este hogar. Además, porque pues en ese nuevo hogar primero estuvo él durante mucho tiempo ejerciendo yo ese rol con él. Entonces yo siempre traté no a ser una autoridad estropeadora o de pronto altiva, sino tratar siempre desde el valor de el hablar, de ponerme al mismo nivel de él, de con voz suave, amorosa, hijo, mira, ¿sí? A través de la confianza del valor, ¿sí?, del buen trato, ir tratando de empezar a ejercer ese rol de autoridad sin que estuviera agraviando, ¿sí?, o haciendo ver más en tono de charla. Pero también tuvo
tuve, digamos, un acompañamiento muy especial por parte de mi esposo, porque yo quería decirte algo que tú acabas de decir que fue particularmente lo más importante que ha hecho que nuestra dinámica familiar sea exitosa, que es establecer estructuras familiares cuando pasan de un hogar al otro. ¿Sí? De que estos padres, por eso hablábamos de los roles, o tú hablabas ahorita de los roles, que es de estos dos hogares, estar en constante charla y estructurar cómo se está ejerciendo la autoridad, porque lo que yo te entendía a ti era que no podían tener un tipo de autoridad acá y otra en esto, porque ahí se genera como esa ambivalencia, ¿sí? De los menores. Y lo que se trata es de que estos menores, que ya de por sí vienen obviamente con algún tipo de ruptura familiar, pues que en esta nueva dinámica familiar encuentren como ese apoyo y como ese recogimiento, en amor, en que ya está todo un poco más coordinado para ellos. Entonces, por eso para mí es muy importante, digamos, saber tú desde tu disciplina, ¿cómo ves estos espacios? Yo quiero también, por ejemplo, Angie, preguntarte, ¿tú cómo ves cuando el padre o cuando el padre biológico que está dentro del hogar reconstituido, del nuevo hogar con ese hijo que está conformando la dinámica familiar de familias reconstituidas, cómo ves ese rol de padre para poner esos límites que tú hablabas ahorita? ¿Qué nos puedes decir tú desde tu estructura? ¿Cómo se deben abordar? ¿Cómo debe ejercer más bien ese padre biológico esa transición entre ese hijo y esa nueva integrante que viene? Si bien es cierto, porque yo también quiero dejar esto muy claro para todos nuestros teleaudientes, sobre acá la figura de la madrastra no viene a reemplazar, que ese es otro tema que hablábamos cuando tocábamos el tema, cómo hace él para poner estos límites para que no haya, digamos, ninguna desorientación. Yo pensaría que el rol del padre debe brindarse unos espacios muy seguros para esos hijos, de apertura al diálogo, generar un espacio de confianza en el cual el niño pueda sentir que puede hablar de sus emociones, de sus creencias, de lo que está viniendo acá a su cabeza, cómo se está sintiendo. Si un padre facilita esos escenarios, pues en efecto va a permitir que el hijo configure ese sistema familiar como un lugar seguro, cálido, de bienvenida, estrecho. ¿Cómo se va a configurar esa relación entonces? Totalmente diferente a cuando el niño percibe que ese escenario es peligroso, cero confianza, aquí no me van a proteger, no me van a cuidar. Yo tenía claro eso y por eso fue fácil para mí de alguna manera, porque había tenido o tuve el rol pues de pequeña, obviamente como hijastra, y pues obviamente desde mi perspectiva ya o desde mi experiencia como madrastra en el área y pues por mi disciplina de abogada familiar, pues podía tener o ayudar a mi pareja o a mi esposo a ejercer esa confianza. Pero ¿cómo le puedes decir tú a esos padres hoy en día que lo hagan? O sea, ¿cómo hablar con esos hijos? ¿Cómo hacerlo? ¿Sabes qué? Creería uno que es muy fácil. No es fácil. Por eso te lo pregunto a ti, porque tú eres la psicóloga. Y mira que en consulta uno se lo dice mucho a las personas, cuando consulta al padre, cuando consulta la madre, cuando consultan los hijos, ¿sí? Y es como, ¿crees que podrías sentarte a hablar hoy en la tarde de esto que hemos hablado acá entre los dos, con tu padre, con tu hijo, con tu madre? Y es como, creo que no me escucharía, creo que va a estar muy ocupado, creo que no sé cómo decírselo. Por eso en sesiones muchas veces modelamos con los pacientes eso que es difícil hablar afuera. Y claro, todos los adultos tenemos ocupaciones. Claro. Pero ¿cuántas veces al terminar el día, Sí. antes de irnos a acostar, nos acercamos a ese hijo y le decimos,
¿Cómo va tu semana? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue hoy? ¿Hay algo que te gustaría hablar conmigo? Cuéntame cómo fue tu experiencia hoy en tu colegio, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, empezar desde ahí. Claro, entonces ese monitoreo que no les voy a decir a los padres desde que se levante hasta que se acueste, pregúntele, pero también es qué escenario estoy generando. Porque Angie, yo creo que lo que yo quiero, digamos, resaltar en este espacio es que más que venir a hablar de una madrastra o un padrastro, es empezar a visibilizar estas familias que de pronto con esta nueva dinámica deben cambiar el patrón, porque yo lo que creo es que nos quedamos en tener la estructura familiar de la tradicional, o sea, de la familia tradicional, ¿sí? Y al pasarlo y a tratar de poner esta misma estructura o estas mismas reglas o estos mismos comportamientos, pues por supuesto que ya no se va a dar porque no es la misma dinámica. Entonces yo siempre he pensado que por eso es tan importante empezar a visibilizar este tema para que realmente las familias sientan como esa confianza y se sientan identificados, se sientan normalizados, porque yo siempre miraba, a mí me da mucha risa cuando uno habla del tema de, ay no, soy madrastra, pero la gente es como, qué pena, usted como, ¿por qué dice eso? Mejor quédese callada, no le da pena. No, a mí me pasó, digamos, al principio mucho, porque pues también lo empecé hace 12 años, que es una década atrás, también cuesta, cada década va evolucionando más, entonces como que, pero tú ¿por qué le dices esto? Por ejemplo, yo tenía una amiga que siendo abogada, obviamente no de familia, me decía, pero tú ¿por qué le dices hijo? ¿Tú por qué le hablas si él no es tu hijo? Y yo decía, pero ¿cómo que no es mi hijo? Es mi hijo porque yo lo estoy criando, ¿sí? Entonces, bueno, también porque hay que entender pues que las personas lo hablan pues desde desconocimiento. Desde su desconocimiento, iba a decir eso, entonces pues no entienden que es un hijo exactamente igual que un hijo adoptado, que un hijo de vientre, que un hijo de crianza. Fíjate que yo quiero también, ¿por qué hablar de este tema o hacerlo visible? Porque el año pasado para mí fue una grata noticia, yo la recibí con, mejor dicho, con la felicidad más grande, porque digamos legalmente existen los hijos adoptivos, que son, digamos, los civiles, y los hijos de vientre, que pues les hablamos hijos naturales, bueno, que ya es un concepto como revaluados, bueno, sin naturales. Y yo quiero, Angie, confesarte algo, ya que estamos acá en Confesiones de una Madrastra, que para mí fue al principio realmente un tema bastante como más que incómodo, escabroso, cuando yo hablaba o decía, no, que era tanto, digamos, el tema que yo decía siempre, mi hijo, claro, cuando ya se daban cuenta me decían, no, pero de pronto, bueno, acá estoy ya como dándomelas de juvenil, pero decía, ay, pero tú tan joven y ya tienes un hijo grande, y yo sí, porque yo evitaba la incomodidad de decir, es mi hijastro, pero también porque es que a mí la verdad, nunca me ha gustado el tema, digamos, de madrastra, padrastro, hijastro, pero realmente, digamos, el de padrastro y madrastra, creo que ya somos como adultos y como que entendemos, pero el de hijastro no. Entonces dije, no, salió la ley, salió mi libro y yo dije, empecemos a visibilizar esto porque debemos acá, Angie, continuar todos estos temas. Yo sé que los van a encontrar acá y van a tener una guía, un mapa que les permita que ya más allá, más si tiene, digamos, un conflicto mayor, eso, vaya a tu consulta. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir, Angie, desde tu experiencia? Un caso particular, así como yo te estoy confesando acá, el mío, de esa invisibilización, de eso que yo sentía pena, porque es que realmente al principio le hacen decir como uno, como, y lo peor para mí era que eran mis mismas amigas abogadas, como, Adri, ¿tú por qué le dices hijo a él? Me decían, si él no es tu hijo, y yo le dije, entonces cuando lo llame le voy a decir, hijastro, ven,
yo les decía eso, tú me decías, sí, no, pues sí, tampoco, no, pues dile por el nombre. Y yo, no, es que desde ahí empieza todo, que es para romper o empezar esa confianza, darle el mismo trato de hijo, porque tú cuando le dices, me parece más valioso decirle hijo al que no lo es en realidad para empezar a abrir eso. Yo quiero que tú nos digas qué ejemplo, qué caso te ha llegado, obviamente, más o menos en estos términos, y que tú digas, cuando yo te hablé, tú decías, Adri, voy feliz allá porque esos son la mayor parte de mis casos en consulta. Tú me hiciste recordar, hice clic, apenas escuché esto de las configuraciones, pues de los nombres que se determinan en tal vez las creencias que a veces tienen los chicos en torno cuentos de Disney. Esas creencias que tienen los chicos, ¿no? En torno a, en términos de fidelidad, si me acerco entonces a esta madrastra, ¿qué tan leal estoy siendo a mi mamá? Y viceversa, si Así me acerco a mi padrastro, entonces le estoy faltando a mi papá. Y de ahí es donde surge un poco lo que tú decías. No le digas hijas, no le digas hijo, dile hijastro, ¿sí? Porque claro, hay un reclamo de usted no es la mamá. De la sociedad que castiga, porque Angie, voy a hacer un paréntesis aquí, perdóname que te interrumpa, pero es que la sociedad castiga. ¿Cuál es tu percepción? Mira, no estás nada alejada de la realidad. ¿Recuerdas cuando te hablaba de que éramos maestros emitiendo conceptos desde el juicio y no desde la comprensión? Así es. Entonces hay un reclamo social. ¿Por qué se va a robar ese rol? Es ahí. El tema es qué nos moviliza a adoptar ese rol, ese hijo y adoptar ese buen rol. Y adoptar ese rol como lo harías tú con tu hijo que tuviste después. ¿Qué me movilizó a mí? Porque yo tenía claro que siempre debía tratar igual a mis dos hijos. A mi hijo de crianza, porque yo quiero decirles que de ahora en adelante se llaman hijos de crianza, no hijastros, hijos de crianza. Hijos de crianza, siempre tuve claro, mi movilidad fue porque yo sabía que desde el valor del amor. Me acabas de decir algo clave, y es, lo que me movilizó fue desde el amor, ¿sí? Brindar un mundo de oportunidades. Exacto. A nivel emocional, a nivel económico, es un factor que no podemos olvidar, ¿sí? ¿Y por qué te lo preguntaba? Porque cuando yo recibo estos procesos individuales o familiares allá afuera, escucho peticiones que no son fundadas desde el amor, sino desde el reclamo social. Así es. Cuando estas peticiones, estos problemas, estas dificultades están fundamentadas desde el reclamo social, nos movilizan cosas diferentes. Así es. Cuando nos moviliza el querer hacer daño, el estar pasando por encima de estos hijos. Angie, de todo eso que me estabas diciendo, que me parece tan real y tan importante, yo quiero que para despedirnos hoy de este podcast tan maravilloso y empezar a hablar de estas conversaciones incómodas pero necesarias, señores y señoras, déjanos por favor, ¿cuál crees que deba ser ese ejercicio práctico que estas nuevas dinámicas familiares reconstituidas deban tener, o sea, aplicar diariamente? Una vez estas personas identifiquen si hay un proceso cognitivo de por medio, es decir, interpretaciones, juicios que interfieran con esa relación, que interfieran con el desarrollo de mis hijos, del relacionamiento con ese otro sistema familiar, es empezar uno, reconocerlo, pero empezar identificándolas es que nos pueden movilizar a dar pasos para fortalecer eso que se está viendo tal vez un poco fracturado, tal vez un poco problemático, y hablarlo. No solamente es identificarlo, ¿sí? Es un paso enorme. A ninguno nos gusta tal vez aceptarnos que nos equivocamos, que emitimos juicios, que hemos juzgado. Ese paso es enorme, es gigante. Yo se lo digo mucho a mis pacientes. Solo con reconocerlo ya estamos dando pasos de gigantes. Y para complementar, yo diría, esa conversación no se tiene que dar entonces el día que yo llegué cansada del trabajo, ¿cierto? No, entonces debo buscar un espacio, y ahí es cuando nosotros hablamos de
cuando quiero comunicar asertivamente, ¿eso qué significa? Entonces el tono de voz, el lugar, el momento que escojo, ¿sí? No lo voy a hacer entonces cuando estoy en el corre-corre del día, cuando llegué muy cargada del trabajo, de mis quehaceres del día a día. Me encanta. Bueno, yo quiero decirte, Angie, que estoy feliz. Quiero de verdad agradecerte por eso, porque es permitirte y permitirnos llegar a personas que realmente necesitan empezar a abrir esta ruta, este mapa, ¿sí? Porque también debemos decirle, lo que estamos hablando acá es desde nuestras experiencias, habrán cosas que les funcionen a unos, habrán otras que no, pero sí es empezar a visibilizar. Entonces, yo estoy supremamente feliz, espero que para el próximo nuevamente puedas estar acompañándonos acá y hablando desde otro espacio, o sea, desde otra situación, desde otro ejemplo, que podamos ayudar a más personas. Entonces, Angie, muchísimas gracias por haber estado en Confesiones de una Madrastra. Gracias por invitarme y por hoy empezar a aperturar entonces esta puerta a que más personas sean parte de este podcast. Muchísimas gracias y a ustedes esperamos que haya sido de su agrado, que empiecen a encontrar esta ruta y que se empiecen a identificar. Y si esto les gustó, por favor síganos y estén atentos al siguiente episodio. Muchas gracias.